Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte del tema, que involucra intercambio genético. A diferencia de una célula eucariótica que para poder transferir su información genética se tiene que entrar en un proceso de mitosis o de meiosis. En el caso de las bacterias, no necesariamente tienen que estar en fisión binaria para transferir información genética de una bacteria a otra. Las bacterias tienen la capacidad de intercambiar información genética con otras bacterias que estén cercanas a ellas. Y existen 3 métodos para llevar a cabo esto: transformación, conjugación y transducción. Veremos que en cada uno de estos métodos de intercambio genético está involucrada, puede ser alguna estructura bacteriana o algún otro elemento que va a permitir que la bacteria sea capaz tanto de transferir esta información como de recibir dicha información genética. Algunos de estos mecanismos nosotros los vemos durante los procesos infecciosos, ¿sí? Y más cuando están siendo tratados con antibióticos. Entonces vamos a ver cada una de ellas y qué es lo que sucede para que se dé ese intercambio de información genética. ¿Okay? En el caso de lo que es la transformación, la bacteria tiene la habilidad de captar DNA extracelular. ¿Okay? Para esto, en este proceso de transformación, vamos a ver que la información genética que adquiere habitualmente es de una bacteria muerta. A pesar de que las bacterias se encuentren en un mismo, hablemos un mismo medio de cultivo, no todas tienen la misma edad, ¿sí? Entonces, aquellas que ya se están muriendo, al desintegrarse todo lo que es la célula, se libera esta información genética. Algunas bacterias, a través de lo que son sus exonucleasas, que son este tipo de enzimas, pueden captar esa información genética e ingresarla a su citoplasma. Ya en el citoplasma va a seleccionar si esa información genética puede ser incorporada o no a su genoma. Nosotros lo podemos hacer de forma artificial. Vamos a someter a la bacteria a condiciones de baja temperatura. Generalmente se ponen en soluciones de cloruro cálcico y yo voy a colocar ese segmento o ese gen de información genética en ese ambiente, ¿sí? O en ese tubito de ensayo. Una vez que yo tengo estos elementos, se calienta a 42 grados durante unos cuantos minutos y se va a enfriar. Recordemos que estos cambios de temperatura a nivel membrana citoplasmática, a nivel, por ejemplo, también membrana externa, modifican temporalmente esa permeabilidad. El cloruro cálcico lo que va a hacer también es el sistema de transporte, entonces le permite la entrada a esa secuencia genética. Y ya en el interior, pues la bacteria, a través de estas famosas nucleasas, va a seleccionar qué sí puede incorporar y qué no. Entonces, mucho de la ingeniería genética puede ser a través de la transformación, en la cual literalmente se induzca a que la bacteria acepte ese gen y posteriormente lo integre a su cromosoma. En esta transformación, les decía, de forma natural, se puede dar con las bacterias, entre bacterias vivas y bacterias muertas, ¿sí? Las bacterias muertas son las que van a proporcionar esa fuente de DNA para las bacterias que sobrevivieron. Pero repito, solamente aquellas que poseen este tipo de enzimas son las que se pueden incorporar la información genética. ¿Ok? Entonces aquí vemos que, bueno, en esta ilustración,
Pues aquí está todo lo que es la información genética de la bacteria que ya se murió, está toda fragmentada. Aquí los genes pues se identificaron con letras. A través de esas exonucleasas, la bacteria permitió la entrada de estas secuencias. Dentro del citoplasma, todavía seleccionó de estos 5 genes que pudo admitir, solamente incorporó 2. Los otros completamente los destruyó. Los destruye dentro de su citoplasma. Estos jóvenes se les conoce como recombinación. Cuando esa información genética ya es incorporada en el cromosoma, ya es una recombinación. Vamos a ver más adelante los plásmidos. En los plásmidos hablábamos de los famosos episomas, que también ahí es una recombinación. Pero aquí son secuencias genéticas, ¿sí? Son partes del DNA de una bacteria que fueron incorporadas al citoplasma. Y ya dentro del citoplasma se seleccionó cuáles de estos genes sí se podían incorporar a la secuencia genética. Y se dio este fenómeno de recombinación. ¿Sí queda claro este mecanismo de acción? Sí, doctor. Sí, a esta recombinación. Entonces, recordemos, aquí es intercambio genético entre una bacteria muerta y una bacteria viva. La bacteria viva es la que saca estas enzimas, las exonucleasas, y selecciona de todas esas secuencias genéticas cuáles puede integrar. Las incorpora a su citoplasma y una vez en el citoplasma identifica cuáles de esos genes puede incluir en su genoma bacteriano, dándose la recombinación. No todas las bacterias pueden llevar a cabo esto. Veremos que en el caso de lo que es resistencia a los antibióticos, pues el método más común y más utilizado por las bacterias es la conjugación. Para que esta conjugación se lleve a cabo, ya habíamos hablado de ella, se requiere que la bacteria posea pili sexual y plásmidos de tipo conjugativo. Recuerden que en los plásmidos hay 2 tipos, los conjugativos y los no conjugativos. Entonces, en el caso de este intercambio de información genética, vamos a hablar de plásmidos conjugativos. El pili sexual es el que va a permitir que este plásmido llegue a esta bacteria. Recordemos que sería el F más y esta sería la F menos, ¿sí? La que va a recibir esa información genética. Este plásmido que lleva la información genética de esta bacteria tiene precisamente el gen para que la bacteria que es F menos posteriormente pueda sintetizar ese pili sexual, lleva esa información genética. Recuerden que les había comentado, estos plásmidos se pueden convertir en episomas que se incorporan rápidamente al genoma bacteriano. Esto debido a que tiene estos transposones denominados HFR, siglas en inglés para alta frecuencia de recombinación. Entonces, en el momento que este plásmido ingresa a la F-, rápidamente se incorpora el gen y su información es expresada. Entonces, esta bacteria ya puede sintetizar su pili sexual, pero también ya está formando más plásmidos que lleven esta información genética. Recordemos que los plásmidos son autorreplicables. El problema con esta conjugación es que se da la transferencia de información de forma oral. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablo de forma vertical, quiere decir que la bacteria cuando entra en fisión binaria pasa su información genética a sus células hijas, ¿ok? Bueno,
Cuando hablamos de transferencia de información genética de forma horizontal, quiere decir que va a pasar su información genética a las bacterias que estén alrededor o cercanas a ella. ¿Cuántos piles sexuales puede llegar a tener una bacteria, jóvenes? ¿100, 1000, 2000 piles sexuales puede llegar a tener una bacteria? ¿1000? No. ¿1? Quiere decir que estos plásmidos los puede transferir al mismo tiempo a 10 distintas bacterias. De ahí que muchas veces los fenómenos de resistencia bacteriana los veamos en cuestiones de horas, no de días, de horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las bacterias se pueden ayudar de esta conjugación para transferir información genética. Les decía, en el caso de estas bacterias pues se denominan F+, a la que tiene el plásmido y el sexual, y F- a la que va a recibir esta información, ¿sí? El pili sexual se va a encargar de unir las células y va a pero en vez de que se plásmido en esta F+, la cadena que se está replicando ingresa a la bacteria F-. Conforme va ingresando, va sintetizando aquí su cadena complementaria. Y el plásmido de la F+ queda ya en el plasma de la bacteria. Este plásmido se forma su cadena complementaria y ya cuando pasó en su totalidad se da la separación. ¿Qué sucede? Que este plásmido pasa a ser episoma, incorpora al genoma bacteriano y ahora esta bacteria ya es F+ y puede repetir el mismo proceso. ¿Sí? Les decía, si estamos hablando de que la bacteria solamente tiene un pili sexual, pues bueno, solamente a una bacteria le va a pasar esa información y la información que lleva es para sintetizar solamente un pili sexual. Pero si esta bacteria tenía 10 pilis sexuales, pues dentro de la información del plásmido está indicado que sintetice 10 pilis sexuales. Entonces, esta a su vez va a transferir la información a 10 bacterias. Esta que recibe la información va a tener posteriormente la capacidad de transferir la información a 10 bacterias al mismo tiempo. Ese es el problema con la conjugación, que dependiendo de la información genética que lleve ese plásmido, pues va a ser rápido o qué tan lento se dé un fenómeno de resistencia a los antibióticos. Les decía, este uso de conjugación es el que habitualmente se da para resistencia a los antibióticos. Aquí no necesariamente tiene que reproducirse la bacteria para que se pase la información de resistencia, sino que esta información de resistencia puede ser transferida del pili sexual. Aquí está simplificando solamente un pili, pero repito, hay bacterias que tienen 10 pilis sexuales, entonces van a transferir esto a 10 bacterias al mismo tiempo, ¿ok? Haciendo que estos fenómenos de resistencia se den de una forma acelerada. En cuanto a lo que es la conjugación. No, profesora. Bueno, entonces transformación, bacteria muerta a bacteria viva, se pasa la información y a través de unas enzimas que son las exonucleasas. Conjugación entre bacterias vivas, pero requiere que una de ellas tenga el pili sexual y los plásmidos. ¿Ok? Finalmente tenemos la transducción. En la transducción van a estar involucrados bacteriófagos.
¿sí? Los virus que infectan bacterias. Ahora, no todos los bacteriófagos, acabo esta traducción. Aquí hay que hablar de que en el caso hay dos tipos. Los que son virulentos y los que se conoce como virus temperados. ¿Qué es esto de virus virulentos o fagos virulentos y fagos temperados? Bueno, en el caso de los fagos virulentos o virus virulentos, son los que veremos que la enfermedad se manifiesta de forma rápida, que al momento que ingresan en un hospedador, en un animal o en el caso de esta bacteria, las células se comienzan a multiplicar y van a originar que mueran estas para que infecten las células adyacentes. En el caso de los virus necesitan de células vivas para que puedan multiplicarse. Utilizan toda la maquinaria de la célula que lo recibe para sintetizar todas sus estructuras. Una vez que ya está ensamblado el virus, matan a esta célula. Bueno, si hablo de un proceso infeccioso, por ejemplo, en un animal a nivel intestinal por un virus, pues el virus llega, se implanta en un enterocito, inyecta su información genética, se forman partículas virales, se muere este enterocito, libera partículas virales y cada una de ellas va a ir infectando otra célula. Si hablo de bacterias, pues en el caso del virus, va a matar a la bacteria y va a buscar a bacterias cercanas para seguir infectando. ¿Okay? Cuando hablamos de fagos o virus temperados, quiere decir que ese individuo, llamémoslo así, porque aquí voy a hablar de bacterias y de animales, por ejemplo, se va a convertir en portador. Va a ser portador de este virus, pero no va a manifestar la enfermedad, no la puede manifestar, por ejemplo, porque el virus no se está reproduciendo. Solamente cuando el virus se está reproduciendo comienza a matar células. En el caso de los animales, de los humanos, sabemos que hay virus que se pueden mantener en varios individuos como portadores. Puede que no manifiesten la enfermedad, pero están cargando al microorganismo. En el caso de lo que son las bacterias, pues no estamos hablando de que las bacterias se enfermen, sino que las bacterias van a mantenerse vivas, se van a reproducir, tienen información genética del virus. Estos virus temperados pueden pasar a su fase virulenta y cuando pasan a su fase virulenta es cuando, en el caso de los animales, del humano, se manifiesta la enfermedad. En el caso de las bacterias es cuando empiezan a morir. ¿Sí queda claro esta diferencia entre los virulentos y los temperados? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, porque entendiendo esto vamos a entender la diferencia entre la transducción generalizada y la especializada. En el caso de este método de transferencia de información, les decía que era involucrado el virus. El virus normalmente cuando llega a la bacteria, aquí ya voy a hablar de la bacteria, inyecta su información genética, repito, para que la bacteria en este caso forme las partículas virales. Lo que sucede muchas veces con algunos virus, que esta forma de obligar a la célula, ahorita se me fue el nombre, va a originar también que el DNA de la bacteria se rompa, se fragmente. Entonces, cuando se forman ya las partículas virales, pueden llevarse formación genética de la bacteria, ¿sí? Pueden unir una pequeña secuencia de esta información genética bacteriana
a la secuencia del virus y se lo van a llevar. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Estos virus son del tipo virulento o estos fagos son virulentos. Entonces, ya que formó las partículas virales, mata a esa bacteria, se liberan estos fagos y el fago llega e infecta la bacteria. Pero ¿qué sucede? Que esta bacteria reconoce que esta información genética o esta secuencia genética es bacteriana. Entonces, en vez de formar partículas virales, incorpora esta información genética a su genoma y vamos a tener que esta bacteria ya no va a formar a sus fagos, pero sí lleva la información genética tanto del virus como de la bacteria que previamente había infectado el virus. ¿Ok? Y esto origina una mutación que para algunos microorganismos está bien estudiada, para otros los fagos, lo que son los virulentos, pueden transferir información genética de una bacteria a otra, ¿sí? Aquí el intermediario va a ser el fago. Y esta es la transducción generalizada, donde están involucrados estos bacteriófagos virulentos. En la especializada, me faltó haberle dado un clic. En la transducción especializada, ya estamos hablando de esa bacteria que recibió la información genética tanto de la otra bacteria como del virus, ¿sí? Estamos hablando de que aquí están involucrados o este virus temperado pase a su fase virulenta. Es cuando ya se puede dar este fenómeno de información genética, ¿sí? Repito, la información genética del virus puede permanecer durante un tiempo en la bacteria. La bacteria se puede multiplicar y las células hijas van a llevar la información de ese profago. Pero cuando este profago entra a su fase lítica, a su fase de fago virulento, se tiene que separar del cromosoma bacteriano. Y en esa separación es cuando se lleva información genética de la bacteria. Entonces, ya separado del cromosoma bacteriano, comienza a inducir a que la célula, en este caso la bacteria, sintetice las partículas virales. Lo característico, les decía, es que estas partículas virales están llevando la información genética de esta bacteria, ¿sí? Están llevándose uno o varios genes. Mata a esta bacteria, este virus infecta a otra nueva bacteria, otro nuevo microorganismo y vuelve a su fase, de profago. Pero aquí ya está incorporando también información genética de otra bacteria, ¿sí? Que puede ser completamente distinta. No necesariamente es la transferencia entre las mismas bacterias, sino en aquellas bacterias que puedan ser infectadas por este bacteriófago. Repito, en lo que es la transducción especializada, estamos hablando de que el virus, el fago, se mantiene en la bacteria en forma de profago y solamente cuando
pasa a su fase lítica, cuando ya pasa a esa fase de fago virulento, es cuando se separa de la información genética de la bacteria, se puede llevar un gen y todas las células virales van a llevar esa información genética de la bacteria a la cual literalmente le dio muerte. ¿Dudas en cuanto a lo que es la transición, tanto generalizada como especializada? No, profesora. Ok. Entonces, bueno, aquí en este dibujo, pues vemos la diferencia, ¿no? Entre lo que son tres mecanismos de intercambio genético entre bacterias. Transformación, perdón, transducción y conjugación. ¿Qué están involucrados? Pues bueno, ya les había comentado en transformación, bacteria muerta, bacteria viva. Transducción, la presencia de lo que son los fagos. Y conjugación, lo que es el plásmido y el pili sexual. En todas estas situaciones se está transfiriendo información genética de células, pueden ser completamente distintas. ¿Okay? Células que estén cercanas, células que puedan ser infectadas, por ejemplo, por los bacteriófagos, o células que puedan recibir, tener un sitio de unión para el pili sexual. Ok. Bueno, este es un video que está cortito, bueno, más o menos cortito. Se los voy a dejar para que vean lo que es el intercambio genético, ¿sí? Que es lo que acabamos ahorita de revisar.
Bueno, espero que con el video haya quedado un poquito más claro. No es realmente tan complicado entender la base, ¿sí? Les decía, si nosotros nos queremos ir mucho más a fondo en genética, pues tenemos que llevar todo un curso de genética bacteriana. Aquí nada más nos interesa que ustedes conozcan la base. Ahora, dentro de lo que son las bacterias, vamos a encontrar a las famosas islas de patogenicidad, que en realidad son islas genómicas. Estas islas, perdón, ya me estoy silenciando. Estas islas genómicas van a tener la característica de poseer genes de virulencia. ¿Qué es esto de genes de virulencia? Información genética para que la bacteria pueda ocasionar daño o pueda sobrevivir, ¿sí? Ejemplos, pues bacterias que producen toxinas, bacterias que van a producir adhesinas, ¿sí? Por ejemplo, pueden llevar información para que sintetice cápsulas, sintetice glucocálix, fimbres, etcétera. Una serie de elementos que le van a conferir a la bacteria una capacidad de originar daño en los hospedadores, ¿sí? Ahora, si nosotros lo vemos, realmente estas islas de patogenicidad, pues hasta cierto punto son pequeñas, constituidas desde 10 hasta 200 kilobases. Pero una característica que tienen estas islas de patogenicidad, islas genómicas, es que esta misma información se va a repetir varias veces. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la información genética que lleven se exprese. Les decía hace rato, a lo mejor en una mutación yo puedo tener que la información que se modificó puede ser en un gen no expresable y no pasa absolutamente nada. Así se modificó, pero es un gen de la bacteria que no se está expresando. Aquí, por decirlo de alguna forma, estas islas de patogenicidad, al estarse repitiendo varias veces, va a originar que la información genética que lleven se exprese. Normalmente, en el sitio donde se van a unir o a insertar, van a estar cercanos a lo que es la secuencia que codifica RNA de transferencia. ¿Esto para qué? Para que esto se exprese de forma rápida. No se tenga que esperar varias generaciones a que las bacterias ya manifiesten esa característica, ese gen de virulencia. Ahora, el mismo gen de patogenicidad, ¿sí? En lo que es su secuencia, va a tener la información para que se sinteticen estas enzimas que son integrasas. ¿Ok? Esto es lo que le va a permitir a que estas secuencias estén insertadas cerca de la secuencia para el RNA de transferencia. Repito, esto es como para asegurarse de que sí se expresa esta información. Veremos que para algunas bacterias es importante identificar las islas de patogenicidad, porque son las que le van a conferir a la bacteria la capacidad de originar ciertas lesiones dentro del organismo. Son móviles, ¿sí? Déjenme borrar esto. Son móviles, quiere decir que pueden estar encontrándose así como los transposones, pasar de una secuencia a otra. Y generalmente cuando se cortan o se deletan, la deleción se va a llevar a cabo quiere decir que es toda esa secuencia de patogenicidad la que se puede eliminar o la que se va a cortar, ¿sí? Cuando se da ese cambio, esa modificación, se va todo. Ya vimos que en algunos casos unas secuencias genéticas pues, se pueden cortar, aquí no. Aquí en estas islas de patogenicidad, este corte va a ser en bloques, o sea, se va a ir todo el gen. Repito, vamos a ver ya cuando estemos tocando lo que son los géneros, cuáles son los que es muy importante conocer su isla de patogenicidad, porque es la que va a originar que se dé algún daño en específico
o algún proceso infeccioso muy particular. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto a estas islas de patogenicidad o islas genómicas? No, doctora, ninguna duda. No, profe. ¿No? Me esperé tantito, me espero tantito porque ya se me está otra vez trabando esto. Ok. Bueno, ya para finalizar este tema, les decía que este tema no es no se revisa tan a fondo, porque realmente es muy amplio. Para revisar esta última parte, vamos a hablar acerca de dos técnicas, que no son las únicas, de biología molecular, que nos ayuda mucho a identificar bacterias o a identificar las secuencias genéticas que fueron modificadas, ¿sí? Yo creo que esta técnica la hemos estado frecuentemente desde hace un año, un poquito de un año, ahorita con COVID. Que la técnica que, bueno, realmente confirma la presencia o no del virus. ¿Por qué? Porque esta técnica vamos a ver que lo que va a hacer es identificar una secuencia en particular de, vamos a hablar un microorganismo, porque no nada más aplica para microorganismos, pero va a identificar esa secuencia y la va a multiplicar. Esto con la finalidad, vamos a ver que para nosotros aquí en bacteriología nos va a ayudar mucho en identificación bacteriana. En el caso de algunas bacterias, veremos que no se pueden aislar en los medios de cultivo convencionales. Muchas de ellas requieren cultivos celulares y eso implica otro manejo, implica un costo más elevado. Entonces, ya en la actualidad, pues esta técnica de PCR, la que se desarrolló el siglo pasado, es muy utilizada para esto, para la identificación rápida de microorganismos. Yo lo único que hago es literalmente obtener un cultivo puro, extraerle su DNA. Y aquí hay dos opciones. Una, que ustedes busquen un gen en particular, conociendo la secuencia genética de esa bacteria, u otra, ya existen kits de identificación, ¿sí? A través de la técnica de PCR, que es lo que se está utilizando ahorita con coronavirus, ¿sí? Ya es un kit, ¿sí? No se tiene que diseñar. Para ciertos estudios donde se utiliza PCR, sí tenemos que diseñar la secuencia o identificar, no he dicho, la secuencia que nos interesa multiplicar y tener varias copias. Para llevar a cabo esta técnica, necesitamos varios elementos. Los llamados DNTPs. Okay. Los DNTPs son lo que nos va a servir para multiplicar esta secuencia genética. ¿Sí? Son trifosfato, ya traen ahora sí que la energía integrada. Vamos a necesitar dos primers o cebadores. Estos son los que van a identificar dónde inicia y dónde termina la secuencia que yo estoy buscando. Iones de magnesio. Estos iones de magnesio, ya les había comentado que muchos iones tienen la función de ser cofactores enzimáticos. Y estos van a ser importantes para la enzima que utiliza, que es la ADN o DNA polimerasa. La polimerasa que utiliza esta técnica, ¿sí? La frecuente o la más común es la Taq polimerasa, que esta Taq polimerasa proviene de una enzima, de una bacteria, perdón, termófila, que es Thermus aquaticus. ¿Ok? La E es del género y la AQ es de la especie, Thermus aquaticus. ¿Por qué se utiliza esta bacteria termófila? Porque vamos a ver que aquí hay cambios de temperatura muy bruscos, que en el caso de bacterias mesófilas, pues desintegrarían o eliminarían la función de esta enzima.
También se requiere una solución que mantenga el pH neutro, que es una solución tampón. Vamos a necesitar el ADN de nuestra bacteria, en este caso, y el aparato que va a llevar a cabo todo esto va a ser un termociclador. Esto también se puede realizar de forma independiente, pero sí necesitamos una cantidad de equipo. Entonces, normalmente los laboratorios donde trabajan esta técnica de PCR ya cuentan con un termociclador. Ahora, de PCR hay una gran cantidad de variantes, ¿sí? Yo no voy a hablar de cada una de las variantes ni de las características. Yo voy a hablar del principio de la prueba, que es lo que nos interesa conocer, ¿sí? Ahorita a nosotros no nos compete conocer cada una de ellas, porque hay una que es en tiempo real, hay otra que es híbrida, me parece que es el término, etcétera. ¿Sí? Entonces, nada más vamos a hablar cuál es el principio de la técnica de PCR. En esta técnica, con todos estos elementos, yo voy a hacer que esta doble cadena se separe, se copie varias veces, ¿sí? Haciendo cambios de temperatura. Esta técnica la podemos dividir en 3 pasos. El primer paso es la desnaturalización. En esta desnaturalización nos ayudamos de calor para separar a esta doble hélice. Les decía, yo de mi cultivo bacteriano puro voy a obtener el DNA bacteriano y ese es el que voy a trabajar aquí. La primera parte consiste en que se aumente la temperatura a rangos que van superiores a los 90 grados. Va a depender mucho del microorganismo y también del equipo. Se habla que el promedio de temperatura es de 94 a 95 grados, ¿sí? Pero estamos hablando que la temperatura alta va a hacer que se separen estas dos hebras. Una vez que ya se separaron, sigue la fase de alineación. En esta fase de delimitar la secuencia que yo quiero replicar, ¿sí? Van a hacer el tope. Van a marcar hasta aquí, de aquí hasta aquí lo que vamos a multiplicar, ¿ok? Para que estos CBs puedan actuar, se manejan rangos de temperatura que pueden ir de los 45 a los 65 grados, con un promedio de 55 grados centígrados. Repito, aquí las temperaturas varían, pero de 90 pasamos a 55. Van a delimitar. Esta es la secuencia genética que estamos buscando. Y ya en la tercera fase, o la tercera etapa, vamos a ver que esos DNTPs que agregamos se van a ir uniendo a través de la acción de la TAC polimerasa a la cadena complementaria, para formar la cadena complementaria. Esta fase es la de extensión. Para que actúe esta TAC polimerasa, se requieren temperaturas aproximadas de 72 grados centígrados. Entonces, tenemos que someter a 90, 55 y 72. Por eso utilizamos el termociclador. El termociclador lleva a cabo todo este proceso. Yo lo único que hago es programarlo. Ahora, aquí dependiendo del microorganismo que yo quiera identificar, va a ser el número de ciclos que se va a repetir esta técnica. Se habla de que se manejan hasta 40 veces que se repiten estos 3 pasos. Automática, baja la temperatura a 4 grados centígrados para inactivar toda la actividad enzimática de la TAC polimerasa. ¿Ok? Esto se llega, repito, hasta que terminan los ciclos. Entonces, ya para concluir ahorita, bueno, ahorita vemos esto y ahorita nada más vamos a ver un breve video de cómo se da esta técnica de PCR.
Nada más que me responde el equipo, ¿verdad? Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya está lo de SR con fondo azul. Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces me voy a silenciar y voy a dejar el video. Maestra, creo que se trabó el video, no se escucha. Ya me metí por el celular. Ya se trabó mi máquina, jóvenes. Entonces, no, ya el video ya no se los va a proyectar. Entonces, ya para concluir por el día de hoy, porque nada más no me responde a nada la máquina. A las 12:40 les voy a habilitar en la plataforma y bueno, ya está ahí la actividad para quienes la quieran realizar, que es de antibióticos, ¿sí? Entonces, con eso ya sería todo por el día de hoy. Anoten, por favor, su nombre en el chat, como su presente, perdón, yo con el nombre.